Hola, bienvenidos a Entre Semana, donde vemos temas relevantes a la luz de la palabra de Dios. Como aprendimos en el episodio anterior, la debacle está dada por un patrón de 5 etapas, de acuerdo al estudio del libro de Collins. La primera etapa se denomina la arrogancia nacida del éxito. ¿Qué hay detrás del concepto éxito a nivel de iglesia? ¿Cuál es el peligro de usar la palabra éxito? ¿Siempre es mala? ¿Cómo medir el éxito? Conversemos junto a Alex y a Marcelo sobre este interesante tema, aquí en Entre Semana. Pero no todo el mundo tiene la fiebre de Mars Hill. Muchas iglesias han rechazado el sarcasmo de Driscoll y su oposición a las prácticas religiosas tradicionales. Hablan del pastor boca sucia porque Mark realmente cree que el lenguaje de Seattle es el lenguaje del púlpito, dijo Brashears. Mucha gente cree que no se puede hacer esto en la iglesia, pero Mark no está de acuerdo. A pesar de estas críticas, Mars Hill sigue creciendo. La iglesia prevé que tendrá 3,000 miembros comprometidos en septiembre, cuando Driscoll regrese a Seattle. Sinceramente, no creo que esto sea algo pasajero, dijo Wall. No creo que se trate de algo efímero. Creo que Mark Driscoll está aquí para quedarse y que su ministerio seguirá floreciendo. Eso es un artículo llamado La Iglesia de Mars Hill, una de las de mayor crecimiento del país, el 14 de julio de 2008. Es un artículo que está un artículo local, muy local de Seattle. Pero es interesante cómo es que aún en esos primeros años se empezó a hablar acerca de este crecimiento, el hecho de que él iba en contra de la manera tradicional. Hablamos un poco de Mars Hill en el episodio pasado, pero hoy vamos a hablar acerca de esa primera etapa que es la arrogancia nacida del éxito, y estamos siguiendo el libro de Jim Collins que se llama ¿Cómo caen los grandes? En inglés es como caen los valientes. ¿En español cómo se llama? Empresas que caen. Empresas que caen. Está más enfocado en las flipantes aventuras. Claro. Qué bueno que no. Las empresas caídas. Pero bueno, hablamos. Muy bien. Volviendo, hablábamos en el episodio anterior que este estudio de Collins arrojó un patrón de 5 etapas. Y hoy queremos introducirnos en la primera. 5 etapas que él vio y fue capaz de identificar en todas o casi todas las empresas que terminaron, organizaciones que terminaron desapareciendo. Y uno dice, ¿pero por qué? Bueno, ya hablamos de eso. Que es necesario aprender. Sí. ¿Okay? Y lo hemos mezclado un poco con las cosas que dice Tom Rainer de su libro La autopsia de una iglesia muerta. Y de otras cosas que hemos podido ir viendo y aún lo que hemos podido experimentar. Y la primera etapa que él identifica es la arrogancia nacida del éxito. Dice, todas las organizaciones, todas las empresas que terminaron desapareciendo, no empezaron, entre comillas, mal. O sea, estamos hablando del mundo empresarial. Empezaron bien, tuvieron éxito, ¿no? El tema es que ese éxito engendró arrogancia, engendró esta capacidad de no ver, ¿no? Y es como que se marearon por el éxito. Es interesante, en el libro habla que se marearon con la retórica del éxito. La retórica. Sí, o sea, es como que, wow, somos los mejores, wow. ¿Sabes? Porque es el mundo empresarial, es como, no, somos los número uno y vamos, y mira, constantemente estamos buscando números como para animar a que somos el mejor, y Collins explica ahí que se marearon por esa retórica del éxito y como que eso empezó hizo desaparecer el pensamiento crítico de alguna manera, ¿no? Sí, y creo que una de las primeras cosas que hace que uno se vaya cegando ante el éxito es de que generalmente el éxito, una de las cosas que tiene que ver con el éxito es la habilidad de hacer las cosas de manera diferente. El problema es que muchas de las razones por las cuales caen las empresas o las iglesias es porque han hecho las cosas de manera tan diferente que se aislaron de absolutamente todo. Claro. Eso en realidad fue una de las cosas que hizo Mars Hill. O sea, era totalmente diferente su manera de hablar. Driscoll era una persona muy como cruda, hablaba las cosas como eran, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo atribuían el éxito a eso. Claro. Y ojo, o sea, no creo que estaba mal hacer las cosas diferentes, hablar con una cierta crudeza acerca de las cosas de la vida. El problema
era que eso iba tapando un montón de cosas que en realidad era, o sea, por ejemplo, Driscoll no necesariamente era un comunicólogo que hizo un estudio y dijo, no, porque así es Seattle, así tienen que hablar. Aunque, o sea, creo que lo atinó en ese sentido, pero parte de esa crudeza era una arrogancia en su ser. Así como leímos en el episodio pasado, había esa frase, el autobús. O sea, súbete al autobús, claro, o te vas a ser atropellado por ella. Entonces, o sea, no era solamente que decía, no, porque así como el apóstol Pablo, exacto, porque yo he escuchado eso, porque me acuerdo en esos años, fue algo muy controversial. O sea, porque él decía malas palabras y todo. Eso te iba a decir. Entonces, una cosa era la crudeza, otra cosa era la vulgaridad, porque el tipo pasó la línea. Y no solamente vulgaridad, sino, o sea... Arrogancia. Arrogancia y o sea, que... O sea, una cosa que lo dices como que... porque quieres comunicar un mensaje. Otra cosa es si lo dices porque sale de tu corazón. O sea, estás siendo vulgar. Claro. Porque usaban hasta el apóstol Pablo, ¿no? Porque la palabra, todo lo tengo por estiércol, era una palabra vulgar, era algo así. Y sí, estaban justificando lo justificable. Sí. Entonces, uno de los problemas era que cuando tú te postulas como algo diferente, ya no puedes escuchar de nadie más. Porque dices, no, es que nosotros hacemos las cosas de manera diferente. El problema es de que no puedes medirte. O sea, tu definición de éxito solamente es tu definición y terminas con un sesgo en cuanto a qué es lo que te llevó aquí. Sí. Entonces unos piensan, no, lo que me trajo aquí era porque soy totalmente diferente. Sí, y quizás ahí hay dos líneas para rascar, porque quizás la palabra éxito de alergia a algunos de los que nos están escuchando. ¿Cómo vamos a hablar de éxito si éxito es una palabra empresarial? Y en un sentido, yo creo que hay algo con el concepto de éxito y creo que se necesita... A ver, creo que en una iglesia normal, ningún pastor va a decir, sí, somos exitosos. Ningún director de algún o líder de algún ministerio paraeclesiástico va a decir, somos exitosos. Es como que eso suena demasiado arrogante, a no ser que seas Driscoll, ¿no? Pero cada uno tiene una definición de éxito y que de alguna manera dice, no, nosotros somos una iglesia normal, somos un movimiento tranquilo, pero en lo profundo es como... pero somos los exitosos del barrio. Ajá. Porque en la mente del líder o del equipo de liderazgo hay una definición de éxito. Aún llévalo a la vida personal. O sea, es como, ok, esa misma arrogancia del éxito te lleva al fracaso personal de hey, lo logré, llegué, lo hice. Ajá. ¿Viste? ¿Cómo piensas que debería ser usado el concepto o tendríamos que redefinirlo? Porque uno dice éxito, la arrogancia nacida del éxito. Hablas a 10 personas y las 10 personas tienen una definición distinta. ¿Viste? Sí, o sea, particularmente aplicado a iglesias. Ajá. Pues creo que uno tiene que ver, o sea, de qué manera estamos pareciéndonos más a Jesús. De qué manera estamos siendo fiel a alcanzar a las personas de nuestra comunidad. Ajá. De qué manera nosotros estamos siendo manos y pies de Cristo en esta expresión individual. Está buenísimo. De la iglesia. O sea, hablar de éxito en términos de cuál es mi espejo. Y el espejo es Jesús. Sí. Ahora, otra vez abogado del diablo, ¿no? ¿Cómo interpreto quién fue Jesús? Ajá. Porque hay gente que dice, nosotros somos una iglesia exitosa, somos 12 personas y llevamos 20 años siendo 12 personas. Jesús tuvo 12, no tuvo más. Y entonces, te estoy hablando en serio. No. O sea, y es como que, hermano, la iglesia lleva 20 años y no ha crecido, no importa. Porque éxito no se mide por números. Somos como Jesús. Él tuvo, si fuera por números, Jesús fracasó. Ajá. Y sí, es que es correcto. Somos profundos. Pero somos profundos. Y no sé si me explico. Sí. O sea, y ojo, no estoy hablando de la búsqueda numérica. Sino correcto. Estoy hablando y después, o sea, si vamos a sacar frases chotas, otro es, las cosas saludables crecen.
Sí. Y bueno, y el éxito entonces se mide por crecimiento. Y es como que, bueno, es que sí, Jesús tuvo 12, pero Pedro en su primer sermón tuvo 3,000. Entonces, y la iglesia siguió creciendo. Sí. Entonces, dependiendo de la etapa que escoges, es la frase que usas o la métrica que usas. Entonces, sí, yo creo que en cuanto a éxito, uno tiene que saber manejar las cosas entendiendo de que hay muchos factores que definen el éxito. El problema es de que ¿cómo lo digo? Yo creo que un éxito a la manera de Cristo no genera arrogancia, genera un temor, un temor casi salomónica, en el sentido de que yo no sé, la oración de Salomón, no sé cómo entrar ni salir. Señor, ¿cómo voy a manejar esto? Y creo que un éxito bueno, entre comillas, es un éxito que te dirige a la dependencia porque esto va más allá de ti. Exacto. Yo creo que parte del problema es cuando atribuimos las causas del éxito a nosotros mismos, como líderes o como personas que han estado acompañando a la iglesia en este, entre comillas, éxito. Entonces, cuando pensamos de que fueron las cosas que nosotros hicimos que permitió este éxito... Sí. Aquello que nos hace único, que es lo que decía Driscoll, aquello que nos hace diferentes, ¿no? Y hay un tema... que se llama el sesgo del superviviente, o el sobreviviente. Y muchas veces tiene que ver con preguntar a la gente, ¿qué es lo que te hizo exitoso? Si tú preguntas, lo hacen en los Óscares. ¿Y qué sugerencia tienes para los jóvenes de esta generación que quieren ser actores? ¿Cuál es la tontera que van a decir? Sigue tus sueños, nunca te rindas. Y es como que, espérate, tú eres del puñal de personas que llegó a este punto a causa de un sinfín de factores que muchos no tienen nada que ver contigo. Y ahora alguien te está preguntando a ti cómo es que llegaste a este punto. Ni idea tienes. Claro, eres el 0,001% de millones de personas que estudiaron actuación, pero tú le estás diciendo al resto que te está escuchando que simplemente sé fiel a ti mismo, bueno, y todas esas tonteras que hemos hablado, ¿no? Entonces, pregunta a un pastor, entre comillas, exitosa, ¿qué es lo que hizo que tu iglesia sea exitosa? Y va a decir un montón de cosas y a lo mejor van a haber ciertas cosas que van a nacer de su propia arrogancia. Sí. Entonces, hay que tener cuidado en cuanto a eso. Exacto. Sí, y creo que, bueno, pensando en un poquito en esto de éxito y cómo redefinirlo, hay un autor que lo hemos mencionado varias veces, J.R. Bridge, que él escribió el de la famosa conferencia Epic Fail, que terminó siendo una conferencia y escribió un libro, y él habla de que es necesario, de alguna manera, redefinir éxito en términos de iglesia, porque lo que él vio y lo que vivió en su propia experiencia era que, claro, iba a las conferencias para pastores y quienes daban las conferencias eran pastores, entre comillas, exitosos, claro, ¿no? De una mega iglesia. Decía, yo apenas alcanza para mi sueldo, o que tenían un montón de programas. Entonces, a lo mejor no iban con la actitud de, hey, soy el pastor exitoso, pero al contarte su historia, lo que decías tú, o sea, es que... Aquí tengo el Oscar. ¿Y cómo lo hiciste? Sé fiel. Sigue tu sueño. Sí. Yo sigo mi sueño, voy a fracasar en la esquina. O sea, ¿Cuántas personas siguieron su sueño? Fueron a Los Ángeles y terminaron de meseros. Exacto. Y ese fue el sueño. Entonces, él propone algunas métricas diferentes. Y él dice al menos qué no es. Dice, éxito no es igual a resultados visibles o estadísticos. Y creo que eso estaríamos todos de acuerdo, ¿no? No podemos medir éxito basado en resultados visibles, en estadística, en número. El tema es que hay una tensión entre esto de números, ¿no? Ajá. Porque es como necesitamos... Hay iglesias que con tal de no caer de ese lado, de no caernos de ese lado del caballo, cualquier cosa que sea numérica la rechazan. No sé si me explico. O sea, es como que cualquier cosa que tenga que ver con números es rechazado violentamente. Ajá. Y está mal. Creo que no, los números en sí no son malos. El tema es qué hago con los números. ¿Cómo el liderazgo de una iglesia usa números? ¿Cómo un ministerio usa números? ¿No? Yo creo que va por ahí. O sea,
Claro que estoy de acuerdo con lo que dice Bridge. Éxito no es igual a resultados visibles, no es igual a estadísticas, no es igual a números. El tema es que necesitamos los números. ¿Para qué los usamos? Correcto. ¿Cuándo los usamos? ¿Cuándo los publicamos? O sea, por una cuestión de transparencia financiera, los números de las finanzas de cualquier organización cristiana y de cualquier iglesia local deberían ser públicos. Sí. Ahora, yo creo que hablar de éxito, creo que no, o sea, especialmente en iglesias, ¿no? No es necesario, no es una buena forma de manejar estos temas, porque ¿qué es éxito? Éxito es bien hecho, buen siervo y fiel. O sea, eso para mí es éxito. Entonces, estar en el transcurso del camino y hablar de éxito, o sea, no porque hay un montón de cosas. Anticiparse a lo que tú acabas de decir, de Mateo 25. Sí, es como una persona que está corriendo el maratón y por los primeros 3 kilómetros está hasta delante de todos, pero dicen, eso no es saludable y no es algo que puedes mantener durante el resto del maratón. Entonces, uno dice, wow, exitoso, fue súper exitoso en los primeros 3 kilómetros. No, tontamente fue desgastando sus recursos simplemente para mostrar una cosa externa que no se pudo mantener en el tiempo. Y desafortunadamente hay muchas iglesias que terminan haciendo eso. Pensando en lo que decías, ¿dirías entonces que más que redefinir éxito, quizás sería bueno eliminar la palabra por la connotación que tiene, pero cambiarla por qué? Porque el tema es, sí. Pensando en el estudio de Collins, ¿no? La arrogancia nacida del éxito. Ajá. Y hemos visto, creo que el caso de Driscoll y Mars Hill es un ejemplo súper claro. Y mencionamos ese no porque no hay más, sino porque si no, tampoco queremos hacer de esta serie una lista de todos los que fracasan. Vamos a ir al cementerio de las iglesias que murieron y desaparecieron y de los líderes que cayeron en desgracia. No es la idea de eso, pero sí es aprender. Porque claro, lo que tú decías del sesgo del... Y también no conocemos a Mark Driscoll, entonces podemos estudiarle sin problema. Exacto. Porque tú lo que dijiste del sesgo del superviviente, es interesante, estaba leyendo ahí, que dice que en el área de finanzas, el sesgo de supervivencia es la tendencia a excluir de los estudios de rendimiento a las compañías fracasadas porque ya no existen. Ajá. Y creo que eso aplica mucho a la iglesia. Claro. O sea, es como... Oye, pero aprendamos de lo que algunas ves y ya no están. Bueno, es como que sí, nosotros estamos siendo exitosos porque estamos haciendo algo totalmente diferente. En serio, tú eres el único que ha intentado algo totalmente diferente. O sea, sí, hay un montón de otras iglesias, empresas y cosas que han hecho las cosas de manera diferente, igual fracasaron. Entonces, ¿cuáles son las cosas que te mantiene creciendo? O sea, lo más probable es de que no tiene tanto que ver con aquella cosa que tú ves. Sí. O a lo mejor no es lo fundamental. Porque hay cosas que uno puede... O sea, uno dice, pues me trae un cierto éxito, podríamos decir, pero no es sostenible. O sea, así como que si comes un cereal azucarado por la mañana... Y sales, claro, te sientes súper bien por más o menos 45 minutos. Y después ya el pico de glucosa baja y tienes un sueño ya al mediodía que no aguantas. Entonces uno dice, no, o sea, fui exitoso. Hubo un montón de cosas, Sí, pero ¿realmente lo llamarías éxito? Y por ahí va a veces... Como tú dijiste, se baña de espiritualidad y se hace una pregunta al pastor que ya está por morir. ¿Y qué lo ha llevado a ser exitoso en la vida? Ajá. No, la fidelidad a Dios. Y es como, espérame, no has terminado, como, por decirlo de alguna manera. Entonces, yo cambiaría el término. Exacto, yo por ahí quería ir. Por eso no es solo redefinirlo, sino que creo que es una palabra que puede llegar a generar mucho problema por la connotación que tiene. Correcto. Ahora, eliminar el término no elimina el problema. Ajá, sí. ¿Por qué? Porque en la mente del equipo pastoral, en la mente de la organización cristiana, de lo que sea, es como, lo logramos. Ajá. Bien, lo hicimos. Sí. O sea, no sé si eliminar la palabra no elimina el problema. Sí, pensando en que lo que estamos tratando de hacer es, fíjate, muchas organizaciones, muchas iglesias, pensando en lo que decía Rainer. O sea, la iglesia, en las puertas del Hades no prevalecen contra ella, pero iglesias cierran todos los días. Entonces, es como,
¿quién te dijo que la iglesia que tú estás pastoreando, Conexión Vertical, no va a ser la siguiente en la lista? Ajá. O sea, esto es primero para nosotros, no lo estamos haciendo desde ok, vengan acá que le vamos a dar consejos. No, al contrario, es como, wow, es lo que compartíamos. Leí el libro y dije, ups, aquí hay mucho para aprender y qué bueno que lo estamos viendo antes de, como para corregir, o si estamos quizás en una tendencia de declive, bueno, hacer los ajustes necesarios. Sí. ¿Viste? Sí. Entonces, ok, eliminemos la palabra, pero ¿por cuál la cambiamos y cómo lo redefinimos? Uh-huh. Sí, yo hablaría a lo mejor de métricas, de efectividad. O sea, por ejemplo, si uno dice alcance, estamos alcanzando un montón de personas, gracias a Dios, la iglesia está creciendo, o sea, el ministerio está creciendo, lo que sea. Y hablar acerca de esa métrica como algo que se está midiendo, pero entendiendo de que solamente es una métrica. Claro. No es el todo, porque hablar acerca de éxito, yo creo que éxito es una palabra que implica una cierta finalidad. Uh-huh. Y como un logrado, ¿viste? Sí, okay, correcto. Listo, Ping. se completó. Y no hemos tomado el curso completo, no Claro. hemos acabado. Y después también es algo comprensivo, es algo total. O sea, has sido exitoso. Listo. No. Tenemos buena métrica, estamos siendo efectivos en cuanto a traer a gente, en cuanto a el discipulado, pero eso no significa éxito. Bueno, y nos estamos metiendo. Este no es un podcast de liderazgo. Yo creo que lo hablábamos antes de grabar. Es una reflexión eclesiástica. Sí. O sea, si tuviésemos que clasificarlo dentro de algún parámetro teológico, sería dentro de eclesiología. Tiene que ver con a ver cómo hacemos y cómo somos iglesia, ¿no? Pero creo que lo que acabas de decir está buenísimo. Quizás hablar de procesos como evaluación de procesos. Mira, como tú dijiste, en cuanto a alcance, el proceso de alcanzar nuevos está funcionando, no está funcionando. Mira, lo está haciendo. Somos una iglesia de, 100 personas y resulta que solamente hay 2 que son los únicos que están alcanzando nuevos. Ajá. Y el resto es como, está con un cartel que dice bienvenidos. Sí. Entonces, el proceso de alcanzar nuevos, creo que necesita ajustarse porque 2 de 100 es poco, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, es como que por ahí va una evaluación constante de procesos. Correcto, ¿no? Correcto. Y también entender de que cuando escojo un proceso, entonces dejo a un lado el otro proceso. Entonces, y por eso yo creo que cuando hablamos acerca de visión, una de las cosas que hay que entender es de que yo tengo un campo de cosecha. Yo tengo una forma de alcanzar a personas que quizás no todos van a compartir o no voy a poder alcanzar al 100% de las personas. Entonces, ya al escoger una forma, yo no puedo decidir que el éxito es algo en todas las áreas, en todos los lugares, especialmente en cuanto a iglesias, tiene que haber un entendimiento de que no somos para todos, porque nuestro alcance o nuestra búsqueda no es a todos. Rasquémosle un poquito ahí, porque lo que dijiste tiene connotaciones poderosas. La misión de cualquier iglesia en cualquier época es, vamos a ser discípulos, ¿no? Ajá. Pero la forma en que lo hacemos, esa visión que tiene un cuadro demográfico, geográfico y de tiempo, hace que seas en un sentido no único por la búsqueda de ser único, sino único por el alcance de una comunidad. Correcto. Ok, Rainer dice que una de las cosas que él identificó de estas 12 características de una iglesia muerta es que las iglesias que murieron negaron o rechazaron parecerse a la comunidad. Ajá, sí. Eso está buenísimo. Sí. O sea, decía, era como que tú entrabas a la iglesia y es como, esta iglesia no es de aquí. Ajá. Y ojo, no estamos hablando de parecerse al mundo. No tiene que ver con... porque a veces uno dice eso, estás diciendo que no tenemos que... No tiene que ver con eso. Tiene que ver con cómo la iglesia, en términos, otra vez, demográficos, en términos etarios, de distintas edades, es una expresión de la comunidad donde está, ¿no?
pasaba en Estados Unidos, ¿no? Era como, oye, esta iglesia está en una comunidad donde la población negra es altísima y no hay ninguno en la iglesia. Sí. Entonces era como, ¿qué pasó aquí? O sea, no es que los estás colocando, porque ha pasado el otro extremo, pero estás en un sector, en una zona, donde el 90% es población negra y no hay ninguno. Sí. Entonces, evidentemente, algo está pasando. O es un barrio universitario. Y no hay ningún universitario. Y no hay jóvenes. Y no hay jóvenes. O sea, entonces, estás en la ciudad con el promedio de edad donde el mayor grupo de personas son jóvenes y no hay uno solo. Sí. O donde no hay niños. Y dices, bueno, oye, estamos en una iglesia y hay pocos niños. Sí, la iglesia está en Japón, donde hay una crisis de natalidad terrible. Bueno, uno dice, es esperable. Pero vas a una iglesia donde no hay niños y resulta que sales al barrio, a la colonia, a donde está la iglesia y está llena de niños. Ajá. Algo no está cuadrando ahí, ¿no? Entonces, pensando en estos procesos, creo que esa es una buena métrica. Cómo de alguna manera estamos alcanzando, cómo somos el reflejo de la comunidad donde estamos. Y creo que cuando hablamos de métricas, de evaluación de procesos, eso nos permite, evitar, porque pensando en esta arrogancia nacida del éxito, esto es lo que lleva a le podemos llamar la sacralización de metodologías. Claro, sí. Es que siempre lo hicimos así. Y como funcionó en algún momento en los años X, sí, lo hacemos así. Y se sacralizan y viene la super frase que se usa en tantas iglesias. Siempre lo hicimos así. No lo cuestiones. No se toca. Porque funcionó en algún momento. Sí. Por algo se hizo. Bueno, también Rainer habla acerca del pasado como héroe. Ahí tiene eso. No, esos tiempos. ¡Wow! Hubieras visto. Y es muy loco ese capítulo del pasado como héroe, porque dice, ni siquiera es una persona. Ajá. Es simplemente el pasado. Es nostalgia. Es nostalgia. A veces es nostalgia vinculada a un pastor, porque habla de la rotación pastoral. En nuestra iglesia en Chile se daba este fenómeno de que los pastores eran contratados por 5 años y siempre se evaluaban. Y resulta que el que más duraba 10, porque, claro, los primeros 5, si el enamoramiento aguantaba, pero en la renovación, ya después de 10 era como... y como que no había continuidad. Pero era como que el pasado como héroe, sí, porque cuando estaba el pastor, las cosas eran distintas. Pero después estaba el otro grupo que eran los fans del pastor que estaba antes de ese pastor. Sí, claro. No, pero que antes. Sí. Y era loco porque era como cada uno tenía una nostalgia de un pasado vinculado a una persona. Sí. Pero eso otra vez es arrogancia nacida del éxito, no, claro. Porque es como no vamos a crecer porque nunca vamos a poder hacer lo que hicimos en el pasado. Sí, sí. ¿Viste? Quiero leer una parte del libro de Collins acerca de esta fase. Dice, las grandes empresas pueden quedar aisladas y a la vez protegidas por el éxito. El impulso acumulado puede hacer que la empresa siga adelante durante algún tiempo, incluso si sus directivos toman decisiones inadecuadas o pierden la disciplina. La fase 1 empieza cuando las personas se vuelven arrogantes y consideran el éxito como un derecho adquirido, perdiendo de vista los verdaderos factores subyacentes que determinaron originalmente dicho éxito. Cuando la retórica del éxito, tenemos éxito porque hacemos estas cosas, sustituye la comprensión profunda, tenemos éxito porque entendemos por qué hacemos estas cosas y sabemos en qué condiciones ya no funcionarían. Ahí está, el pasado como héroe. Es muy probable que el declive esté cerca. Muchas veces la suerte y el azar juegan un papel considerable en el éxito. Aquellos que no son capaces de admitir el papel que la suerte puede haber tenido en su caso y por tanto sobrevaloran su mérito y sus capacidades sucumben a la arrogancia. Wow.
trasladémoslos a situaciones eclesiásticas. Llámale providencia de Dios. ¿Sabes qué? Uy, ¿y por qué creció tu iglesia tan rápido? La verdad no sé. No, hermano, cerraron 3 iglesias a menos de 10 cuadras y toda la gente se vino a tu iglesia porque era la única que quedó. Sí. Entonces, no digas no sé, pero es más, no es, o sea, no suena bien decir, mira, ¿sabes qué? Había 4 iglesias en el barrio y las otras 3 chiquitas cerraron y decidieron venirse a congregar con nosotros y eso nos hizo crecer, por darte un ejemplo. O por ejemplo, uno dice, mira, la verdad es que nosotros tenemos este enfoque en este momento está en auge. O sea, por ejemplo, qué sé yo, somos muy apologéticos, entonces siempre hacemos estudios y bla, bla, bla. Y por un tiempo pegó y está pegando, pero si entiendes que la apologética no es la base de una iglesia, sino que es algo que puede ayudar. Hey, y en este tiempo vamos a aprovecharlo, ¿no? Ahora que hay un interés, vamos a aprovechar, pero no vamos a ignorar de que hay principios subyacentes. Hay cosas, hay un fundamento que va más allá. ¿Y sabes lo que pasa? Siguiendo este ejemplo ficticio, ¿no? O sea, si yo pienso de que este factor limitado es la clave para mi éxito, entonces yo no voy a poder recibir consejo de ninguna persona que no esté en esa rama. Yo no voy a poder escuchar ni aprender de nadie que no esté haciendo las cosas igual que yo. Y eso va creando también un cierto aislamiento donde pues no hay nada que aprender, no hay nada que... Entonces, o sea, volviendo al ejemplo de Mark Driscoll, una de las cosas que la gente se sorprendió era de que este tipo no quería escuchar consejo de absolutamente nadie que no tuviera una iglesia más grande que la suya. El problema es que en su auge, creo que eran como 2 o 3 iglesias que eran más grandes y nadie había crecido con la velocidad que él había crecido. Entonces, fácilmente era posible eliminar a cualquier persona que pudiera hablar a su vida y apuntarle a los principios, porque es como que, ay, ¿tú qué vas a saber? O sea, con tus principios no has crecido como yo. Con tus principios no has tenido el éxito como yo he tenido. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Leo 3 traducciones como para que sea más contundente aún. Delante de la destrucción va el orgullo y delante de la caída la arrogancia de espíritu. Mira qué interesante. Esa es la Nueva Biblia de las Américas, en honor a mi pastor Alex. Muy bien. Tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Nueva versión internacional, y nuestra amada Reina y Valera. Antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. Y era como que, Collins, Proverbios lo había dicho antes. Pero qué loco, ¿no? O sea, lo que te está diciendo es, antes de la caída es la altivez de espíritu. O sea, cuando pensaste que estabas ahí, es por eso el peligro, y vuelvo a repetir, y quizás con eso vamos cerrando, porque es como, creo que ningún pastor en su sano juicio, ningún líder de cualquier movimiento paraeclesiástico, organización misionera, va a decir, somos exitosos, somos los mejores. El problema es cuando esas ideas están arraigadas en el corazón y son pensamientos rumiantes y que están ahí, qué bueno que no somos como tal. Y creo que detrás de eso, una muestra de arrogancia es la comparación. Lo leí una vez, creo que es Frank Dietz, que dicen, hay un libro que se llama La restauración del ministerio bíblico. Este era un hombre que dirigía uno de los barcos de Operación Movilización. Y él dice, cada vez que hay una comparación, hay un sentido de arrogancia. Y decía, una cosa es aprender de otros, pero otra cosa muy distinta es compararte a otros. Y cada vez que uno hace una comparación, de alguna manera hay una muestra de arrogancia. Y ese es un peligro. Y es porque uno dice, no, yo no me comparo. Pero, ¿viste lo que hizo tal? ¿Viste cómo lo está haciendo tal? Bueno, hay una línea súper delgada entre aprendo de otros, de lo bueno y lo malo, y me comparo con otros. Pero creo que este concepto que dice Proverbios, ¿no? Antes de la caída, antes del fracaso, antes de ese desastre está la arrogancia, pero fíjate, y él dice, es la arrogancia de espíritu, la altivez de espíritu. Y creo que era Unamuno que decía, creo que de las peores soberbias que pueden existir es la soberbia espiritual. Porque decía, es la que se baña
¿no? Y no se ve, se baña con algo de espiritualidad, pero soberbia igual. Sí, y es interesante. Yo creo que este tema de sabiduría es una de las cosas que se pierde cuando hay arrogancia a causa del éxito. Pienso en el libro de Collins, que pone como ejemplo a Walmart y eran dos... Ames. Ames, sí. Que, o sea, ellos creyeron que eran los últimos, los máximos, los máximos en cuanto a tiendas, ¿no? Sí. Pero Walmart dieron una anécdota acerca del el fundador de Walmart, Sam Walton. Y dice que recibió unos proveedores de Brasil y quería, o sea, ellos llegaron pensando, bueno, vamos a aprender del gran Sam Walton. Y cuando ahí estuvieron, dice que el tipo fue, los recogió en su camioneta y empezó a hacerles preguntas. Y pregunta tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta, tras pregunta. Y dice que ellos rápidamente se dieron cuenta de que ellos no iban a aprender de él. Él estaba aprendiendo de ellos y estaba con una curiosidad tan insaciable de que una de las razones por la cual Walmart fue exitoso al final era porque era capaz de aprender de un montón de otras tiendas, otros lugares, otras cosas. Y creo que cuando perdemos esa curiosidad, cuando nos aislamos a causa de nuestra narrativa de éxito, ahí es donde empezamos a caer. Sí. Collins habla acerca del qué sustituyendo al por qué. Al por qué. Y es interesante. Eso, porque, ráscale ahí. ¿qué Dijimos hacemos? terminando, pero no importa, Sí. somos dos pastores diciendo esa mentira todos los domingos. ¿Qué hacemos? No, hacemos... no sé, hacemos una semana de campamentos donde vamos y llevamos a los chicos y hacemos aventura extrema y ha crecido un montón. Y, ok, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué? ¿Ahora van a hacer una iglesia de aventura extrema? No, pero esto ha traído un montón de... Ok, pero ¿por qué lo haces? Sí. O sea, no está mal que lo hagas. Tu estrategia está bien, pero no te olvides de que hay un porqué debajo de eso. Exacto. Después vamos a hablar acerca de Willow Creek y otras iglesias, pero hacen el cumbre de liderazgo. ¡Qué bueno! O sea, súper. La verdad, qué bien. De bendición en muchos lugares. Terminó siendo una cosa de un fenómeno mundial. ¿Pero por qué lo haces? O sea, ¿esto apunta a algo o solamente es... Se hace porque se hace. Se hace porque se hace y después el hecho de que se hizo definió el éxito. Bueno, y eso responde otra vez a métricas. Porque si tus métricas tienen que ver con qué cosas haces como iglesia, mira, nosotros hacemos esto. ¿Qué haces? Y te da toda la lista de ministerios. ¿Y por qué lo haces? No sé, pero porque se supone que ser iglesia se trata de hacer eso. Ahí está el problema. ¿Ves? Entonces, ¿cómo saber si la arrogancia del éxito me está nublando? Cuando enfatizo más el qué que el por qué. Cuando tengo la lista de las cosas que hacemos y te preguntas ¿y por qué lo haces? Y si la respuesta es como silencio o porque siempre se hizo, foco amarillo, foco casi naranja a rojo, porque estás reemplazando el por qué con un simple qué, porque siempre se hizo así. Claro. Y lo que decías es esa capacidad de aprender, necesitamos aprender de otros, que te decía, no es lo mismo aprender de otros que compararte con otros. Pensando lo que dijiste recién de casos, creo que lo hablamos antes y lo menciona el libro de Collins, el caso de Blockbuster y Netflix. Sí. O sea, no sé cuánto de leyenda hay ahí, pero se supone que uno de los que fundó Netflix fue un hombre que tuvo, Hastings, tuvo que pagar creo no sé cuántos dólares porque no devolvió una película a tiempo. Y dijo, ok, voy a crear una plataforma, porque Netflix, como inicialmente cuando... Lo que crearon era como rentar contenido, pero online. O sea, no perdón, para los que no saben qué fue Blockbuster, pueden googlearlo. Antes de Netflix había películas también y tú podías verlo en tu casa. No sé si te pasó ir a dejar al buzón, ¿viste? Y anda a dejarlo antes de las 12 porque cerraba la tienda de la película física, pero dejaban el buzón para al menos dejarla antes del tiempo y que no te cobraran multa. No, lo peor era encontrar una película después de 4 semanas y decir, ¿y esto qué? ¡No la devolviste!
Y Blockbuster había en todas partes del mundo. Sí. O sea, fue mundial, no es que era solo de un país. Sí, ¿no? ¿Viste? Y bueno, los de Netflix dicen, no, dicen que después de no sé cuánto gastaron un montón para ir y hablar con el presidente de Blockbuster y proponerle, hey, cómprennos esto, porque la idea sería hacer lo que ustedes están haciendo, pero por Internet. Y lo que les dijeron, Internet no va a funcionar. Ajá. No te preocupes. Y lo que más dicen que Blockbuster tenía las espaldas económicas como para comprar Netflix. Uh-huh. Bueno, el resto, la historia se cuenta sola, ¿no? Sí. Blockbuster hoy es, si eres una generación más joven, capaz que ni siquiera sabes qué fue. Pero fíjate, esta es la arrogancia nacida del éxito. Hey, claro. Somos una empresa exitosa. O sea, ¿tú qué me vienes a enseñar a mí? Que eso no funciona de renta de películas por internet. Y lo que ellos no se dieron cuenta de que su éxito era debido a un momento en la historia. Exacto. A un momento muy particular en la historia. Tecnología de hogar, o sea, los VHS, todo ese tipo de cosas. O sea, era lo que les dio el éxito, pero ellos no midieron algo más profundo. Entonces, cuando fue los mismos principios, pero otra táctica, ahí es donde Exacto. llegó Netflix y les comieron el almuerzo. Ahora, sí. Una pregunta para hacer un poco meta-análisis, metacrítico. Ajá. Hablemos acerca de nosotros, tú y yo. Algunos dirían que una muestra del éxito es que la iglesia tenga un podcast. Y, bueno, y que no, espérate. Está bueno, sí. Tíralo. Y bueno, o sea, la verdad, si vamos a sonar nuestra campanita, pues estamos acercándonos a 2,000 seguidores en Spotify. Wow. Tenemos cientos de personas que nos escuchan alrededor del mundo. Cada vez que viajo a algún otro lugar, dicen, te he escuchado. No sé si pedirles perdón o sí. agradecerles. Yo siempre le pido perdón cada vez que alguien me dice, escuché el podcast. Uy, perdón por todo lo que dijimos, por todas las cosas que a lo mejor culturalmente significaba una cosa en un país y en tu país significaba otra. Pedimos perdón. Y hay otras personas que dicen, sí, pero ustedes tienen un podcast. Sí. ¿Cómo podríamos, utilizando lo mismo sí. que hemos visto aquí, salvaguardarnos de esa arrogancia nacido de el éxito, entre comillas? O sea, porque seamos sinceros, sí. o sea, hay personas y hay iglesias que utilizan justamente esto como una métrica de éxito, bueno, el alcance. Ahora que me estoy acordando, alguien me lo dijo. Que ustedes son una iglesia exitosa. Y digo, ¿pero a qué te refieres con eso? Tienen un podcast. Y yo, pero no entiendo a qué te estás refiriendo. O sea, y creo que está bueno el análisis. Y bueno, otra vez perdón por haber dicho que estábamos terminando. Pensando en lo que decías recién de Blockbuster y Netflix, ¿por qué lo hicimos? Y creo que esa es una respuesta que tendríamos que tener siempre bien clara. Lo hicimos porque vimos que estaba siendo una herramienta de alcance. Inclusive, esto fue pre-pandemia. Ajá. ¿No? Fue meses antes de pandemia. Sí. O sea, y eso no lo digo para sonar de, los que lo hicieron después fueron. No. Simplemente ni siquiera fue una cuestión de estamos encerrados. Si lo hubiésemos hecho en pandemia, el por qué hubiese sido, mira, estábamos encerrados, no sabíamos, o sea, vimos que esto era una herramienta de alcance. Fue pre-pandemia, pero creo que el por qué, si uno tiene claro el por qué, se mantiene enfocado. Y el por qué, al menos lo hemos dicho muchas veces, teníamos conversaciones y dije, oye, esto estaría bueno compartirlo. Tú eres un consumidor de podcast, ¿cómo sería la palabra? Par excellence. Iba a decir, no es la palabra frenético, compulsivo. Compulsivo. Escucha 3 podcasts al mismo tiempo. Uno en español, uno en inglés, uno en ruso, dice. Y todos en 2X. Todos en 2X y los 3 al mismo tiempo. Entonces, era algo que tú conocías. Sí. Y cuando empezaste, y me lavaste el cerebro y dijiste, esto no es un programa de radio, esto no es... Claro, por generación y con mi viejo escuchando radio toda la vida. Ahora, lo vimos y dijimos, ¿será necesario hacerlo como iglesia? Y una de las cosas que cuestionamos es, ¿vale la pena? ¿Es necesario? ¿La iglesia se podría beneficiar de tener una herramienta así? Entonces, ahí es donde incluimos personas externas. Uh-huh. Y las personas externas fueron las que nos hicieron ver que, esto puede ser útil pensando en poder tener conversaciones que
que van más allá de lo que se habla en la iglesia, lo que se habla en el día domingo, lo que se habla en un grupo pequeño, con una iglesia que en ese tiempo éramos 120, 150 personas, y era como, no tienes el tiempo para tomarte un café con todos y cada uno de ellos para hablar todos y cada uno de los temas que a lo mejor les encantaría hacerlo. Entonces, este puede ser una buena herramienta. Y cuando esta persona, bueno, que no es esta persona, es Ever, nuestro super mega productor. Gracias, Ever. Dice, hey, pero ahí está. Dijimos, hey, tienes razón. Pero ese por qué, creo que no tiene por qué moverse. Quizás se puede ajustar. ¿En qué sentido? Una de las cosas que nos dimos cuenta fue cuando empieza a crecer, porque inicialmente, y lo mantenemos como uno de los objetivos iniciales, es ser una herramienta para nuestra iglesia local. Ajá. Pero como tú dices, ¿cuándo empieza a ser de bendición? Cuando el vaso se llena y empieza a rebalsar y dijimos, hey, pero ahora está en otros lugares. Y después en otros países. Entonces, tú dijiste un día, antes de grabar, tenemos que explicar a veces términos que en México se entienden de una manera porque está siendo escuchado en otras partes. Ajá. Y a lo mejor, este ejemplo fue muy mexicano. Entonces era como, bueno, este ejemplo mexicano... ¿Qué es lo que me acabas de mandar? ¿Chota? Sí, Que es una mala palabra. Es una mala palabra en Argentina y en Uruguay. Pero está bien. Una disculpa. Porque lo mencionaste recién. Ahí tienes un ejemplo. Claro. ¿O lo editamos? No es problema. Okay, o sea, queda ahí. Pero es para parte de un botón. Claro. ¿Por qué? Porque esa palabra, por ejemplo, en Cuba, contexto de tu mamá, Ajá. contexto de tu esposa, significa alguien que hace siempre frases chistosas. Ajá. Y es como... Ahora, ¿a dónde voy con eso? Eso nos ha llevado a... Hey, tenemos que a lo mejor no solo cuidar, sino ejemplos que ya no sean tan locales. Sí. Sí, no, porque acá en Correcto. Querétaro, Sí. pero nos están escuchando en Centroamérica y es como, ¿y qué es Querétaro? Entonces, Sí. Y creo uno que va va ajustando, y amplía ese porqué, pero no se cambia la base del porqué. La base, sí. ¿Viste? Sí, y creo que uno tiene que ser sincero. Se siente bien. O sea, es algo bonito. Está uno bueno. dice, hey, me encanta de que pues hay esta posibilidad de algo que vaya a trascender. O sea, es agradable escuchar a personas decir, oye, mira, fue una bendición esto, estuvimos usando tal o cual serie para nuestra iglesia. ¡Qué bueno! Sí. Y no voy a decir, no, solamente Se siente, para la gloria de está Dios buenísimo. y yo soy su vil siervo. O sea, se siente bien. Entonces, y yo creo que el problema es cuando ese éxito, entre comillas, o ese crecimiento lleva a una arrogancia. Y cuando nosotros nos olvidamos, o sea, cuando esto ya deja de ser una herramienta para nuestra iglesia local, cuando esto ya deja de ser una manera de poder ampliar una conversación para el crecimiento de las personas que vienen a nuestra iglesia local, ahí es donde termina siendo problemático o ha perdido su norte. Si nosotros podemos aprovechar de este momento cultural, porque a lo mejor después a lo mejor ya no va a haber en 20 podcast. años los podcasts van a ser como los programas de radio. Exacto. Y como, ¿te acuerdas que hacían esos programas de radio? La gente escuchaba radio, qué tonto. Y es como, a lo mejor va a pasar eso en 20 años más. A mí me daba risa cuando empezaron a hacer Facebook streaming, Facebook Live. Entonces los pastores se levantaban los domingos. Eran 8 personas ahí presentes, pero bienvenidos a todos y los que nos escuchan alrededor del mundo. Es como que está poniendo la cosa en Facebook. O sea, el punto es, o sea, medir eso y decir, esta es... o sea, el hecho de que estamos haciendo esto es una muestra de éxito. Sí. Yo creo que es incorrecto. Exacto. Entonces, o sea, si esto sirve, si esto tiene algún propósito, bien. Si hay algunas cosas que van saliendo. Si estamos en un momento quizás cultural y tecnológico donde, pues, como Blockbuster, o sea, hey, claro. Súper. Bueno, y el deseo de querer hacer video. Ajá. Responde a que nos han escrito y nos han dicho, oye, me encanta escucharles, pero yo estoy acostumbrado a ver. O sea, para mí, como que me encantaría poder verlos. Y siento que eso puede ser lo sentiría hasta más cercano. Dijimos, bueno, ¿está a nuestro alcance? No. Así que por eso, gracias por la persona que nos apoya fielmente. Pero intentémoslo. Sí. Entonces,
¿Por qué? Porque hay una cuestión de momento. Correcto. A lo mejor hace 5 años atrás, video. No, pero hoy hasta Spotify te permite colocar video. Sí. Entonces, creo que uno tiene que ser capaz de ver eso, pero nunca tomarlo como una métrica de éxito, de logro. Creo que el hecho de saber que son procesos lo que tenemos en la iglesia, ¿no? Y los procesos tienen que estar en constante evaluación y necesitamos métricas y no hacer de la métrica la meta, porque tú siempre usas esa frase, cuando la métrica se transforma en la meta, deja de ser una métrica, y eso es un fracaso seguro. La métrica nos tiene que servir para, ¿qué ajusto? ¿Qué fortalezco? ¿Qué elimino? ¿Qué necesitamos a lo mejor mantener? Y seguimos en esa constante. Sí. Así que bueno, nos vemos próxima semana. Muy bien. Gracias. Adiós. Gracias por acompañarnos en un capítulo más de Entre Semana. Si quieres ser parte de este proyecto y apoyar financieramente para generar más recursos para tu crecimiento espiritual, en la descripción del episodio está el link para poder realizarlo. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestra página web icv.mx/entresemana y puedes enviarnos tus preguntas a entresemana@icv.mx y en X @entresemanacv. Ayúdanos a difundir este contenido dejándonos tu valoración en tu aplicación de podcast favorita.